cómo los Vikings, pese a ganar 13 partidos el año pasado para esta campaña, de acuerdo a Las Vegas, no son los favoritos para ganar el norte de la NFC. Te lo platicamos aquí. Revisamos la gran previa de los Minnesota Vikings. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Destino Canton, donde les recuerdo que se suscriban al canal, le den like al video, compártanlo con toda la gente que les guste estos temas de la NFL. También en Spotify están los podcasts, también en Apple Podcasts están los episodios por esa vía, y en Destino Canton, perdón, en Instagram y en TikTok nos pueden seguir como Destino Canton, las dos palabras juntas, y ahí les subimos contenidos. Y ahí también cachamos sus dudas para los días miércoles, hacer lives en YouTube, donde estaremos hablando o respondiéndoles y platicando de las situaciones más importantes que haya sucedido en la NFL. Bueno, a seguir con la previa de esta temporada. Y ahora nos vamos al norte de la Conferencia Nacional. Ya revisamos el este y el oeste. Vámonos con el norte. Y es que vamos a arrancar con los Minnesota Vikings, que vienen de ganar 13 juegos la temporada pasada, la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia, solo por debajo de aquella temporada del 98 en la que ganaron 15 juegos de 16. Y ahora, la verdadera duda que hay para los Vikings esta temporada, o al menos la primera, es ¿por qué, a pesar de ganar toda esa cantidad de partidos, no son los favoritos en las apuestas para ganarla? Porque los favoritos son los Lions, de acuerdo a Las Vegas. Y es que de esas 13 victorias de Minnesota, pues, la verdad es que fueron como el yin y el yang. El resultado salió favorable, pero desgraciadamente muchas victorias taparon bastantes carencias que tenía este equipo. Vamos a ir revisando. Vamos a resumir lo bueno y lo malo del primer año en la gestión de Kevin O'Connell bajo el mando de los Vikings. Vámonos con lo bueno. Tuvo marca de 11-0 en partidos de una posesión de diferencia. Eso es récord en la liga. Kirk Cousins fue el cuarto quarterback con más yardas y el quinto con más touchdowns. Eso muy bien. O sea, uno de los mejores años en la carrera de Kirk Cousins. Justin Jefferson, jugador ofensivo del año, y además fue el receptor, o sea, ya es el receptor oficialmente con más yardas en la historia de la NFL tras sus primeros 3 años. El año pasado rebasó las 1,700 yardas. Es una locura Justin Jefferson. Ahí recordamos esa gran atrapada que hizo contra los Bills, que va a quedar para la historia. También los Vikings consiguieron el comeback más grande en la historia de la liga. Cuando le ganaron a los Colts, tenían una desventaja de 33 puntos y además con esa victoria ganaron su división. También Dalvin Cook, 1,173 yardas por tierra, fue el sexto corredor con más en la temporada pasada, pese a que los Vikings fueron el sexto equipo que menos acarreos hizo durante la campaña. Y la defensiva fue la octava en robos de balón. Les recordamos ahí ese que tuvieron en la yarda 1 contra los Bills, que los regresó en ese juego, y fue la octava defensiva en más capturas conseguidas. Ahí liderados por Daniel Hunter y Zadarius Smith, que entre los dos se combinaron para 20.5 capturas. Ahora vámonos con lo malo. Lo malo es que este equipo tuvo un diferencial de puntos de -3. ¿Pero cómo? Es un equipo que ganó 13 juegos y tiene un diferencial negativo. Bueno, ya vamos a revisar también por qué es así. Kirk Cousins, ya mencioné que tuvo uno de los mejores años de su carrera, al menos en producción, pero también fue el cuarto quarterback en la liga el año pasado con más pérdidas de balón. Tuvo 17, 14 intercepciones y 3 fumbles perdidos. Además, vámonos con la línea ofensiva, que sí tuvo un problemota. Fue la número 22 en rating en bloqueos de jugadas de pase. O sea, malísima en ese sentido, de las peores de la liga. Y es que Christian Darrisaw, el tackle izquierdo, es yo creo que el único que sí es de nivel élite en esa línea, pero de ahí paran de contar. Además, le permitieron 46 capturas a Kirk Cousins, la mayor cantidad que ha tenido en su carrera. O sea, lo golpearon mucho, y en la misma serie de quarterback, la que está en Netflix,
queda clarísimo que a Cousins le pegaban mucho. Ahí, si no han visto la review de ese episodio, ahí les dejo el link. Y defensivamente, un desastre. Fueron la segunda peor en yardas totales permitidas, la segunda peor contra el pase, la tercera con más castigos y finalmente la cuarta con más puntos permitidos. En conclusión, o sea, sí, muy bonitas esas 13 victorias, pero 11 de ellas realmente pudieron ser derrotas, eh, porque al final era una posesión de diferencia o menos. Además de que las cuatro caídas que tuvieron en la temporada regular fueron por 10 puntos o más. Recordemos ese juego de lunes por la noche de 24-7 contra los Eagles, la paliza que le ponen los Cowboys en casa, 40-3. Luego pierden ante los Lions 34-23 y finalmente reciben 41 puntotes de los Packers contra 17 que solo anotaron en Lambeau Field. Esas fueron las derrotas de Vikings. O sea, cuando perdían realmente ni la olían. Eran exhibidos en esos juegos. Y eso al final explica por qué este equipo termina con un diferencial de -3. Si de esas 13 victorias que tuvieron, 11 fueron por una posición o menos y luego las derrotas fueron por más de 10, ahí está. Y he explicado lo de la defensiva, que fue algo verdaderamente desastroso. Y es que ahora, si nos vamos al juego de ronda de comodines donde caen 31-24 ante los Giants en casa, o sea, en Minnesota, queda claro que este equipo tenía más carencias que virtudes. Revisemos lo que le sucedió ese día. Permitieron 431 yardas totales, 289 por aire y 142 por tierra. Isaiah Hodgins, que era un receptor que estaba en Buffalo y que a mitad de temporada se fue a los Giants, les hizo más de 100 yardas por aire. Saquon Barkley les promedió 5.9 yardas por acarreo, les anotó 2 veces. Y a la ofensiva de Kevin O'Connell, corrió solo 15 veces en todo el juego, pese a que Dalvin Cook tenía un promedio de 4 yardas por acarreo. Además, la defensiva de los Giants la entendió muy bien, sabía que eclipsando al mejor jugador de esta ofensiva lo iba a lograr. Limitaron a Justin Jefferson a menos de 50 yardas por aire. 7 recepciones, 47 yardas. Y la defensa no frenó en tercera oportunidad en 7 de 13 oportunidades, o sea, más de la mitad de las veces que Giants estuvo en tercera oportunidad. Ahora, ¿qué hizo este equipo para mejorar lo que había que mejorar? Vamos a revisar los movimientos. Obviamente, Dalvin Cook, que ya se fue despedido, está como agente libre todavía a la fecha. Se fue Adam Thielen a los Panthers. El tercer receptor con más touchdowns en la franquicia de los Vikings, abajito de Randy Moss y de Chris Carter, se va. Ya también veterano, entendiéndose veterano. Se va Zadarius Smith, que también fue liberado y llegó a los Browns. El segundo cazacabezas con más capturas el año pasado en Vikings, que tuvo 10. En fin, una baja sensible. Se va Dalton Tomlinson por una la nota de más de 55 millones a los Browns. Este jugador de línea defensiva, que creo que también es una baja considerable. El mejor linebacker también se fue, Eric Kendricks, que se fue a los Chargers. También se fue Patrick Peterson, quien yo pienso que ya no está en el auge de su carrera como en otros años. Eh, Sin embargo, bueno, se fue a los Steelers, pero el año pasado fue el líder tanto en pases defendidos como en intercepciones en los Vikings, así que otra baja sensible. También se va Irv Smith, el ala cerrada. Obviamente se va porque T.J. Hawkinson se acaparó la posición luego de ser traspasado la temporada pasada a mitad de temporada. Se va a los Bengals, Irv Smith. Cameron Dantzler, el otro corner, es agente libre, tuvo 45 tacleadas en 10 juegos y finalmente también se va el coordinador defensivo Ed Donatel, quien la verdad hizo un trabajo que quedó a deber. No me gusta menospreciar el trabajo de la gente, pero sí quedó a deber. No voy a ser como el señor Sean Payton, que ya habló mal de Nathaniel Hackett. Y ahora, vamos a analizar las altas. Llega un corner decente, Byron Murphy, quien desgraciadamente viene de no jugar toda la temporada completa con los Cardinals. Ahí está. Luego un jugador de línea defensiva, Marcus Davenport de los Saints, quien solo tuvo media captura el año pasado, pero tiene que ver con que lidió con problemas de lesión. También llega el linebacker Troy Reader de los Chargers. No creo que pueda cubrir igual que lo hacía Eric Kendricks esa posición. También llega el ala defensiva Dean Lowry de los Packers. El ala cerrada Josh Oliver, que viene de los Ravens.
Obviamente también tengo que añadir el aditamento para la defensiva, que yo creo que este sí es un gran fichaje. Brian Flores, que estaba en los Steelers como entrenador de linebackers, ahora va a ser el coordinador defensivo. Y no me puedo ir, obviamente, sin mencionar al receptor Jordan Addison de USC, que fue la primera selección que tuvo Vikings en el draft de este año. Un muy buen receptor, ya hemos hablado de él. Y si no, aquí les dejo el link donde Santiago habla de Jordan Addison. Y bueno, eh, voy a poner ahí entre paréntesis, no lo voy a mencionar como tal, como refuerzo, a Dalton Risner, el guardia ofensivo que venía jugando toda su carrera con los Broncos. Estuvo con los Vikings esta semana y se espera que puedan ver si lo fichan o no. Y es que sí, Vikings necesita los mejores jugadores en línea, en línea ofensiva. Y para agregar, extendieron a Daniel Hunter, quien este año ganará $20 millones. A ese cazacabezas, si lo retuvieron, fue el líder en capturas, 10 capturas y media. Bueno, eso es un buen movimiento. Al final sí quedó Daniel Hunter en los Vikings. Ahora vamos con el calendario. Y es que tienen el calendario 19 de 32 en cuanto a dificultad, de acuerdo a CBS. Así que la verdad no es el más difícil, aunque yo no lo miro nada sencillo. La realidad es que tienen el 19 de 32 porque enfrentarán al sur de la NFC, pero realmente no es garantía de que sí vaya a ser sencillo. Tienen 5 juegos en horario estelar y recordemos que Kirk Cousins tiene un hermoso y decoroso récord de 11 victorias y 18 derrotas en juegos de esa índole. En la semana 1 reciben a los Buccaneers, ahí quizá todo va a empezar bien. En la semana 2, ahí ya se vienen los duelos duros. Visitan a los Eagles en jueves por la noche. Luego en la semana 3 reciben a los Chargers, que también son un equipo competitivo. La semana 4 visitan a Panthers, que ya vamos a analizar a los Panthers más adelante en esta mega previa. En la semana 5 reciben a Chiefs, aunque sea en casa es un juego durísimo. En la semana 6 visitan a los Bears. Luego en la 7 reciben a los 49ers en lunes por la noche. Duelo, la verdad, muy complicado. En la semana 8 visitan el Lambeau Field de los Packers. Luego en la 9 visitan a los Falcons, quienes ya oficialmente tienen el calendario más fácil, de acuerdo a CBS también. Vamos a ver si sí lo logran plasmar en victorias. En la semana 10 reciben a los Saints. Luego en la 11 visitan a los Broncos en domingo por la noche. Luego en la 12 reciben a los Bears en lunes por la noche. Luego en la semana 13 descansan. Creo que es un buen momento para descansar ahí para los Vikings. Luego en la semana 14 visitan a los Raiders. En la semana 15 visitan a los Bengals, que ese sí es eh, una visita muy, muy complicada. Luego en la semana 16 reciben a Lions. En la semana 17 visitan a Packers y en la semana 18 visitan a los Lions. O sea, van a tener 3 juegos divisionales para cerrar la campaña los Vikings. Así que ojo ahí, ojo ahí. Dicho esto, la verdad no siento que atacaran de fondo los problemas que tenían el año pasado los Vikings. Digo, salvo que ahora sí tienen un gran coordinador defensivo en Brian Flores, este equipo no reforzó como debía sus líneas. Se trajeron un par de perimetrales en el draft, un safety y un corner. Se trajeron a Byron Murphy, quien el año pasado, la verdad, solo tuvo 9 titularidades con los Cardinals. Dejaron ir a su mejor linebacker, Eric Kendricks, a uno de sus mejores cazacabezas, como lo fue Sadarius Smith. Y de paso, la línea ofensiva pinta para ser la misma, salvo que, insisto, fichen al señor Dalton Risner, que mejoraría literalmente un poquito esa línea ofensiva. Pero la verdad es que fuera de eso, yo no le veo mayor alcance eh, a esta línea de los Vikings, que ahorita está rankeada pues bastante bajo, al menos en PFF. Está, no están entre las 15 mejores, así que bueno, esto habla de Christian Darrisaw, es el que sostiene el nivel de esta línea. Aquí ya lo mencionaremos, que son Christian Darrisaw, Ezra Cleveland, Garrett Bradbury, el centro que permitió más de 30 presiones este año, lo cual para un centro es muchísimo. Bueno, o sea, no este año, el año pasado. Eh, Ed Ingram, que fue novato el año pasado, y Brian O'Neill, que es el otro tackle. Así que sumémosle a eso que Dalvin Cook se fue. O sea, el sujeto que pese a no elegir tanto la carrera, corrió para más de 1000 yardas en la temporada.
Alexander Mattison no va a hacer eso, ¿eh? Eso se los garantizo. Hay mucha fe en la tripleta de receptores que son Justin Jefferson, Jordan Addison y KJ Osborne. Además, obviamente, de TJ Hawkinson en la ala cerrada. Hay mucha fe en el circo aéreo de Kirk Cousins, quien llega al último año de su contrato con el equipo. Veremos qué pasa, pero sinceramente siento que este equipo se quedó corto. Vaya, yo no le veo un alcance mayor al que tuvieron el año pasado, que fue en la ronda de comodines. Y en una de esas ni siquiera van a ser comodines locales, en una de esas van a ser visitantes. Así que por esa situación me hace todo el sentido del mundo que no sean los favoritos para ganar su división de acuerdo a Las Vegas. Pero veremos qué sucede, porque también Detroit luego tiene sus oportunidades para brillar y no lo hace. Así que dale like si te gustó este video. ¿Qué opinas de lo que le va a pasar a los Vikings? Suscríbete al canal y bueno, la siguiente semana vamos a estar revisando a los Packers y a los Lions, así que veremos qué pasa. Yo de momento me despido, damas y caballeros, les mando un abrazo muy afectuoso y hasta la próxima.